Bien, doctora. Bueno, muy bien, estamos dando comienzo a nuestra actividad después del receso invernal, 5 de agosto. Tenemos hoy como invitada a la profesora María Rosario Poloto. La profesora María Rosario Poloto, para quienes somos miembros del instituto desde hace muchos años, no necesita presentación. Integra nuestro instituto, como muchos de los oradores que han participado aquí. Es doctora en Derecho, con una tesis sobre el pensamiento y la reflexión técnica de un gran civilista argentino de la primera mitad del siglo XX, Héctor Lafay, y tiene una destacada actividad como docente y como publicista, como docente universitaria en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Museo Social Argentino. Y no voy a contar con quién trabaja, porque no es precisamente lo meritorio de ella, sino es lo que tiene que padecer desde hace muchos años, pero esta presentación entiendo que se vincula al proyecto del cual ella es codirectora, el proyecto IUS-UCA, conservar, adaptar, reformar, sustituir itinerarios de las mudanzas en la codificación y en el constitucionalismo argentinos de la primera mitad del siglo XX y sus vinculaciones con otras experiencias iberoamericanas. Hoy, como ustedes ya saben, se va a ocupar de Juristas y Código, el proyecto de Código Civil de 1936, Argentina, primera mitad del siglo XX. Doctora María Rosario Poloto, muchas gracias por habernos honrado con su visita y queda en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Ezequiel, por tus palabras y porque me ahorraste 5 minutos de los 30 con la presentación, así me evito de aclarar algunas cosas que iba a hacerlo al principio. Bueno, y muchas gracias a Viviana por haber organizado este encuentro. Y la verdad que es una alegría muy grande estar en esta casa, que para mí realmente es una casa, el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, donde empecé a formarme en esta tarea, primero en la disciplina, en la historia del derecho, con grandes maestros y maestras. Algunos están presentes y les agradezco un montón, es una alegría siempre tener el apoyo de ellos. Y con todos ustedes, que realmente es un gusto, ¿no? Compartir estos avances que uno hace en esta tarea diaria de la investigación. Bueno, y lo primero que quiero aclararles es que lo que voy a tratar de comentarles hoy, de conversar con ustedes, en realidad es una propuesta de investigación, es una línea de investigación que yo he comenzado a vislumbrar un poco cuando empecé mi tarea en el instituto, en ese proyecto que dirigió Víctor Tahuanzuategui y Juan Fernando Segovia, sobre los juristas de la primera mitad del siglo XX y que nos legó esa antología del pensamiento jurídico argentino de la primera mitad del siglo XX, donde ahora voy a hacer referencia a un trabajo en concreto que está en esa antología, que me parece que es importante tenerlo en cuenta en este tema, ¿no? Pero lo que yo quiero plantear fundamentalmente es una propuesta de investigación y también está relacionada obviamente con mi tesis doctoral, porque Héctor Lafay no solamente fue un gran civilista argentino, sino también uno de los integrantes de la comisión de reformas que redacta el proyecto de Código Civil de 1936, y el que después se pone al hombro ese proyecto, ¿no? Así que en realidad es una figura clave en toda esta cuestión. Bueno, en realidad la propuesta es no solamente el tema del proyecto en sí, sino todo este momento de reforma del Código Civil que se plantea,
A ver, casi Rosario, un segundito. Hay algunos colegas y amigos que están con su micrófono abierto, si son tan amables de desactivarlo. Gracias. Bueno, muchas gracias. O sea, es fundamentalmente lograr ver este momento que tiene que ver con la reforma del Código Civil. Este proyecto, en realidad voy a mencionar dos trabajos acá, pero no ha contado con mucho, con la atención, no ha contado mucho con la atención de los historiadores del derecho. En realidad voy a destacar el capítulo que el doctor Díaz Couselo hace en la Antología del Pensamiento Jurídico, donde ahí él recopila algunos textos sobre el tema de la reforma del Código Civil y algunos relacionados con la labor de la comisión y de este proyecto, donde él brevemente, porque así lo requería la antología, pero en forma muy profunda, recrea este momento y este debate sobre la reforma del Código Civil. Y también me parece muy importante el trabajo de Agustín Parise sobre la labor de la Comisión Reformadora, donde él ya esboza de alguna forma el planteo que yo estoy haciendo en esta línea de investigación, que, sobre la trascendencia de este proyecto, ¿no? Es un proyecto que no logra sanción legislativa, pero a pesar de eso se convierte en una, digamos, en un momento de bisagra. El proyecto este implica un punto de inflexión en la civilística argentina, donde se toma conciencia de las limitaciones del Código Civil y de Vélez, limitaciones que tienen que ver sobre todo con los cambios sociales, económicos, y también con la aparición de nuevas tendencias en materia de derecho civil, y, y se convierte justamente en una piedra basal, quizás es un poco exagerado, pero bueno, digamos, en un punto importante para la construcción de la civilística posterior. O sea, yo creo que ha tenido mucha influencia en la doctrina de mitad del siglo XX y un poco más allá, por lo menos hasta la aparición del anteproyecto de 1954 y la reforma de la ley 17711. Bueno, este es un poco el planteo general de la charla de hoy. También el proyecto, podríamos decir que es un elemento importante de eso de lo que Pío Caroni denomina la historia del código. O sea, nosotros tenemos buenos aportes en lo que es la historia de la codificación. Vamos a empezar con el trabajo de Tahuanzuategui, ¿no?, que ya es un referente, los trabajos de Levalli, de la doctora Pugliese, también del doctor Díaz Couselo. Esta historia del código en realidad plantea revisar en realidad no ya el código en sus rasgos ideales, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos aprendido, sobre todo en las facultades de Derecho, ¿no?, sino fundamentalmente, digamos, la implementación del código, las luces, sombras, los proyectos que tienen éxito y los proyectos que fracasan. Yo no me animo a decir tanto que el proyecto de Código Civil fracasa porque no se sancionó, porque ya con todo lo que dije me parece que es importante ver que tuvo una importancia significativa, pero bueno, no logra esa sanción legal, y entonces quizás en algunos ámbitos ha perdido un poco de su relevancia. Tenemos ahora próximamente el trabajo de Pamela Cacciavillani, que también está en esta línea de la historia del código, sobre todo el tema de los derechos reales, del derecho de propiedad, que bueno, los estamos esperando ansiosos. Yo tengo un adelanto, pero bueno, estamos esperando que salga plenamente a la luz. Y a mí me parece importante en esta historia del código porque nos permitiría el proyecto establecer un primer arco temporal
un arco temporal que se extendería desde la sanción del Código Civil en 1869 y la aparición de este proyecto y su debate. Un primer arco temporal que estaría marcado por esta transición. Una transición desde la cultura del ius comune a una cultura del código, una cultura codificada. Y empezar un poco a analizar en concreto, bueno, ¿cómo le va a este Código Civil? ¿No? Y sobre todo, ¿cuáles son las transformaciones? ¿Cuál es el impacto en la cultura jurídica? ¿Cuál es su real vigencia? ¿No? Teniendo en cuenta primero, acá remito un trabajo que publiqué el año pasado, ¿no? Que el Código Civil aparece en primera instancia no tanto como ley, por más que la Constitución decía que era el Congreso que debía sancionar el Código, sino más bien como un cuerpo de doctrina. O sea, esto es muy significativo, la nota de elevación del primer libro de Vélez Sarsfield, ¿no? Hay toda una retórica con respecto a esto que, bueno, yo analizo en ese trabajo y me remito a él, ¿no? También el código tiene vigencia en una determinada geografía. Una geografía que está asignada por nuestro sistema federal, y acá tenemos un poco esta cuestión híbrida de un código nacional en un sistema federal que reconoce, de acuerdo al lenguaje de la época, la soberanía provincial o la autonomía provincial, ¿no? Bueno, y que por la reforma del 60, ese elemento unificador que implicaba el código queda un poco desvirtuado a raíz de la aplicación local del código, ¿no? También es un código que convive con una justicia de paz, una justicia lega, no técnica, digamos, el código en ese sentido está ahí en el horizonte, pero no es la tarea diaria del juez de paz aplicarlo. Códigos rurales, en una geografía bastante particular. Ustedes acá tienen un mapa de la Argentina de mediados del siglo XIX. Acá pueden ver las provincias históricas, territorios que están bajo el dominio de los pueblos indígenas, a los cuales no se le aplica el código, ¿no? Hay toda una jurisprudencia de la Corte bastante interesante respecto a esto, que ha sido trabajado por Levalli, y la mayoría de un territorio que está sometido a una justicia de paz, ¿no? Entonces acá hay hay un contexto bastante particular, me parece bastante interesante en cuanto a ver esta vigencia del código. Y a esto se suma luego esa legislación especial que empieza a pulular en los márgenes de la codificación, extra código, ¿no? Modificando el código, lo que es generalmente una cuestión casi dramática, ¿no? Y sacrílega para la mentalidad de la época. Y también unas disciplinas, unas ramas del derecho que empiezan a reclamar su autonomía. Acá yo me voy a centrar en la legislación laboral, en el derecho del trabajo, todavía no se habla de un derecho del trabajo, y en el derecho rural, que también anda reclamando su autonomía, ¿no? Entonces, hay una referencia muy interesante de Cabral Texo en su Historia del Código, donde dice, bueno, el código es muy lindo, todo, pero prácticamente sin vigencia en casi en gran parte del territorio del país. Ahora, en este contexto es que se designa la comisión reformadora que va a redactar el proyecto de Código Civil. Y en un contexto bastante particular, en un debate bastante particular sobre la reforma del Código Civil, que enfrentan prácticamente a dos generaciones de juristas que yo acá las represento con el pensamiento de Baldomero Llerena y de Juan Antonio Bibiloni. Una generación, la de Llerena, de los primeros comentaristas y exégetas del código,
embuidos de eso que llama Tahuanzuategui la cultura del código, reacios a que se toque la letra, el texto del Código Civil, de ninguna forma conciben que el código se reemplace, y en todo caso, como expresaba Llerena, que además es uno de los comentadores del código, ¿no?, de las famosas concordancias y comentarios del Código Civil, lo que propone Llerena es una adaptación a través de la jurisprudencia. Y Juan Antonio Bibiloni, que representa, ambos son profesores de Derecho Civil en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Juan Antonio Bibiloni, que representa esas nuevas tendencias en la materia, en la civilística, esa necesidad de adaptar el derecho a los cambios sociales, esa influencia marcada que a fines del siglo XIX y principios del XX vemos de las ciencias sociales, y también la influencia de una generación nueva de códigos, como es el BGB, el Código Suizo de las Obligaciones. Bueno, la verdad que, digamos, un poco este enfrentamiento, no enfrentamiento, bueno, pero estas posturas, ¿no? Juan Antonio Bibiloni en realidad es un personaje clave en la tarea de la Comisión Reformadora, como vamos a ver ahora. Y este es un poco el contexto que se plantea, ¿no? Y que lleva a designar en 1926 una comisión reformadora, un decreto del presidente Alvear, que es un decreto que está en unos términos bastante amplios, que habla de adaptar la gran legislación civil a las exigencias actuales y de armonizar con la legislación vigente. Acá ustedes tienen en la comisión, ¿no? Y la integración de la comisión, una comisión que es de juristas, porque desde que están los códigos, en realidad los códigos son del dominio de los juristas, tanto su formulación, su redacción, como su cambio, y vamos a decir también su aplicación. Esto es muy interesante, ¿no? Esa tensión que hay en la mentalidad jurídica de la época, ¿no? Donde se podría decir que están los tres grandes estamentos del mundo jurídico, que es la jurisprudencia, representada por, digamos, por aquellos que, por la Corte Suprema, la Cámara Civil de la capital, el mundo académico, con los representantes de la Academia Nacional de la Historia, Academia Nacional del Derecho, y las facultades de Derecho de las universidades nacionales, y aquellos que aplican, ¿no?, que los profesionales del derecho, con el representante Rivarola del Colegio de Abogados de Buenos Aires. A ellos se les encarga, ¿no?, una revisión serena del código, de nuestra gran legislación civil, esta retórica que acompaña a la reforma y que pone a un lado la acción del Congreso, ¿no? O sea, se prefiere esta revisión serena al conflicto que puede originarse en las cámaras del Congreso, ¿no? Esto también es toda una retórica muy interesante con respecto a la reforma del Código Civil. Nosotros acá tenemos, desde el punto de vista, la labor que ha sido también muy bien reseñada por Agustín Parise, la labor de la comisión, que se extiende 10 años, ¿no? Comienza en agosto de 1926 y ahí, ahí ya se designa a Bibiloni como redactor del anteproyecto, sobre el cual va a trabajar la comisión. En esta designación de Bibiloni plantea un nuevo método, y por lo tanto algo que después va a chocar mucho, el reemplazo prácticamente del Código Civil de Vélez. Y bueno, Bibiloni también es una persona, está muy enfermo, ¿no? Va a fallecer en el año mayo de 1933,
ustedes pueden observar que la primera etapa de la labor de la comisión es bastante lenta, y luego se va a acelerar. Casi al final se designa una comisión redactora que termina de pulir el proyecto de Código Civil, que está integrada por Lafaille y Gastón Tobal, y el proyecto se presenta al Poder Ejecutivo recién en octubre de 1936. O sea, son 10 años, 10 años donde también pasan muchas cosas a nivel político, a nivel jurídico. Hay en la nota de presentación del proyecto hay una referencia muy interesante. Esta cita me parece muy sugestiva, de cómo la comisión interpreta su labor, ¿no? O sea, ellos son muy prudentes en tratar de mostrar que no hubo realmente un verdadero alejamiento del Código de Vélez, donde el elemento, digamos, el derecho comparado intentó mesurarse sobre todo con la experiencia jurídica nacional, ya sea a través de tomar los aportes de la jurisprudencia nacional y sobre todo de la doctrina. Me parece muy interesante la parte final de esta cita, ¿no? Donde insisten en que se han conservado gran parte del texto, de los textos del viejo código, y donde lo único que se ha hecho es remozar la doctrina, desenvolverla, la doctrina inserta en ese código, para adecuarla a las circunstancias actuales y también mitigar el individualismo que se leía en el Código Civil y una preocupación mayor hacia los derechos de terceros, ¿no? Esta retórica tiene que ver porque, bueno, justamente una de las grandes críticas fue este reemplazo que pretendió la comisión reformadora. Esto es bastante interesante. Desde el punto de vista de las características, el proyecto es, desde el punto de vista ideológico, es un proyecto conservador. ¿Qué significa esto? Bueno, que no altera en gran medida las bases ideológicas de la codificación de Vélez. No encontramos ahí grandes formulaciones de esas instituciones que en ese momento agitaban el mundo, la civilística prácticamente de todo el mundo, ¿no? El abuso de derecho, la función social de la propiedad, no las encontramos, fueron bastante reacios a receptarlas, pero sí una preocupación por una impronta más social del código. Me parece también sugestiva esta cita que se hace, ¿no? Donde ahí justamente la comisión, en esa presentación que hacen al Poder Ejecutivo, señalan estas cuestiones, ¿no? O sea, no es, justamente dice, no hemos llegado a formular definitivamente teorías más novedosas, sino recoger algunas de sus aplicaciones prácticas. Por ejemplo, esto se ve fundamentalmente en los derechos reales o en materia contractual. Se nota bastante esta impronta más social, más adaptada a las necesidades del momento. El concepto de posesión, el Código Civil de Vélez tenía un concepto de posesión limitado al ejercicio del derecho de propiedad. El proyecto considera poseedores a locatarios, a aquellos que tienen el derecho de uso, y por consiguiente la extensión de toda esa protección, la protección sobre todo en la acción reivindicatoria. Esto tiene que ver un poco cómo ellos arman toda la cuestión de la posesión y el derecho de propiedad, que también se la otorgan a locatarios, a aquellos que tienen supuestos que no estaban previstos en el Código Civil de Vélez. Es un código también metódicamente más compacto, vamos a decir. Hay un mejoramiento del método, que esto fue una de las grandes preocupaciones,
era uno de los temas que se debatía también. Hay una reducción significativa del número de artículos, con la idea de que el código en realidad funcionara como una guía para la jurisprudencia. Esto lo explica muy bien Héctor Lafay. Él entiende que un buen método implica una recta jurisprudencia, entonces, y sirve justamente una jurisprudencia, o sea, están mirando un juez no mera aplicador de ley, sino un juez mucho más creativo, ¿no? O sea, con mucha más proyección. También el gran aporte del proyecto es la parte general, que no tenía el código de Vélez, y que prácticamente es uno de los temas que surgen, sobre todo después de la sanción del BGB. Otra característica importante es que el código intenta de alguna forma, el proyecto, perdón, de 1936, intenta de alguna forma volver a recuperar la centralidad del Código Civil, lo que en un trabajo también Agustín Parise señala esto del proceso de recodificación, ¿no? Digamos, volver a lograr ese centro del ordenamiento en el Código Civil. Ahora, esta centralidad del código no solamente se refiere, esto es muy interesante a mí me parece, no solamente se refiere a integrar y armonizar con la legislación especial. De hecho, muchas de las soluciones que hasta ese momento se habían implementado a través de leyes especiales, el código las recepta. Por ejemplo, recepta instituciones como el contrato de trabajo, cuestiones que fueron bastante debatidas, ¿no? El contrato de trabajo, el arrendamiento rural, el contrato a parcería. Pero también esta centralidad del código implica una mayor centralización en el Estado Nacional. Esto es bastante interesante, o sea, un avance en las facultades que tenían las provincias. Por ejemplo, hay un capítulo, hay unos artículos en la parte general que tiene que ver con el ejercicio de las acciones, que eso hasta ese momento se entendía que era materia de los códigos procesales, o sea, de los códigos provinciales, ¿no? De los códigos procesales en la Argentina hasta el día de hoy es materia de jurisdicción provincial. Acá me parece muy interesante, perdón. Acá me parece muy interesante esta cita, ¿no? ¿Por qué ellos entienden que tienen que incorporar estos artículos referidos a materia procesal? Y además, algo que también le gustaría a Pamela, el tema que ya ella lo sabe, ¿no? Pero no, simplemente lo indico, el tema del Registro Nacional de Inmuebles, que también eso era una cuestión que hasta ese momento se organizaba a nivel, si se organizaba a nivel provincial. Para finalizar, simplemente, Agustín Parise en su trabajo, él demuestra realmente el impacto que tuvo el proyecto en el ambiente jurídico de la época. A mí me gustaría destacar algunas cuestiones en otros, o sea, la proyección del código en otros ámbitos que Agustín no reseña. Entonces, el proyecto de código tuvo una gravitación muy importante en las conferencias nacionales de abogados, sobre todo la de 1936. Pero estas tres conferencias, la segunda, la tercera y la cuarta, la primera no tuvo que ver con esto, estas tres conferencias en realidad se dedicaron a la reforma del código, y la última, la de 1936, al análisis del proyecto civil. Y ahí es muy interesante todo el debate que surge. Realmente eso es una cantera para estudiar e investigar. También es muy interesante los congresos nacionales de derecho civil, que nacen a raíz de esta propuesta de reformar el Código Civil. Y el proyecto se analiza fundamentalmente en el segundo congreso, que es el de 1937.
Otro ámbito importante es el Instituto de Altos Estudios de la Facultad de la Universidad de La Plata, donde este instituto se crea también justamente en torno a la reforma del código, y lo preside Révora, que era un miembro de la comisión reformadora, y tiene unos aportes muy interesantes, que ustedes ahí lo pueden ver, y que influenciaron también el desarrollo doctrinal posterior. La obra de Héctor Lafay es muy interesante en este sentido. Héctor Lafay permanentemente está comparando el Código Civil con el proyecto, no es menos porque en realidad prácticamente él se pone al hombro este proyecto, o sea, es el que intenta que se sancione. Otro, por ejemplo, significativo es la obra de Legón, de Fernando Legón, sobre los derechos reales. Uno que les sugiero, que es muy linda esta obra, a mí la verdad que me parece además muy significativa y se puede descargar de internet, es un análisis muy profundo de todo lo que significa la reforma, este trabajo de Risolía, que me parece también significativo. Y por último, el Instituto de Derecho Civil, que nace con el proyecto de 1936 y que lidera la FAIL, en el seno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea también civilistas de otra generación posterior, y donde se desenvuelve la doctrina de este proyecto. Me parece, ahí están las actas, yo pude cotejar algunas, pero bueno, es una tarea que me queda, ¿no? Toda la labor de este Instituto de Derecho Civil, y que también es un cimiento importante en la civilística posterior, ¿no? Bueno, con esto terminé. Les agradezco mucho la atención, la verdad que es un gusto. Es muy abuelo de pájaro, pero bueno, espero que quizás con los comentarios, con las críticas también, ¿no? Pueda, digamos, explayarme un poco más y, bueno, recibir los aportes, a ver qué les parece esto como propuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Rosario, estamos terminando este primer tramito, ahora vamos a desconectarnos, estamos en 15:37 hora de Buenos Aires, 15:45, voy a ir admitiendo a los reingresantes. Nos encontramos en unos minutos, vayan preparando sus preguntas, sus reflexiones, y nos vemos en un ratito. Bueno, muy bien. Estamos comenzando la segunda parte de esta valiosa intervención de la doctora María Rosario Polotto. Hay una serie de pedidos de consulta, Mariana Silveira también. Bueno, vamos a ir por orden. Entonces, Pamela, si querés formular tu pregunta. Bien, muchísimas gracias, Ezequiel. Bueno, primero aprovecho a saludar a Rosario y felicitarla por la excelente presentación. Y también aprovecho a saludar a todos y todas que están en el evento. Mi pregunta, Rosario, tiene que ver con cómo lo proyectas a futuro, porque yo creo que lo que vos estás haciendo es algo muy interesante y muy necesario, porque por veces cuando este tipo de temas se trabajan, a lo mejor los resultados o las perspectivas pueden quedar como muy dispersos, ¿no? Si pensamos en la forma en que la academia hoy trabaja, publicando artículos o armando panels en diferentes espacios, a veces que esa información se pierde y ya ha sido trabajada. Entonces, creo que esta presentación que haces en este espacio es súper interesante porque nos pone al día a todos y todas sobre esta temática que vos estás pensando. Y mi pregunta es, para que se pueda pensar en una perspectiva como un proyecto,
¿cómo pensás trabajarlo a futuro? Porque una cosa es trabajar un proyecto de código desde una perspectiva, pero yo creo que sería muy fructífero para tu propuesta abrir como diferentes aristas, ¿no? Vos lo hiciste muy bien, recién señalaste reflexiones en torno al derecho laboral, a cuestiones del derecho rural. ¿Qué otras temáticas te parecen? Y me gustaría saber si tenés alguna idea de cómo lo vas a trabajar a futuro, si querés armar una especie de proyecto, porque sinceramente, considerando también la fecha del proyecto, creo que es una propuesta muy buena. Y otra pregunta, por último, si vas a abordar, ¿cómo se enseña normalmente esta experiencia? Porque yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que se estudia muy poco. Los estudiantes y las estudiantes de Derecho tienen muy poca reflexión sobre esta experiencia, este proyecto. Primero porque la historia del derecho en términos del programa no llega a gran parte del siglo XX, y también porque aparecen como pequeñas referencias en los manuales de derecho civil, ¿no? En las diferentes áreas. Entonces, sería cómo metodológicamente lo vas a trabajar a futuro, y si vas a abordar cómo se ha enseñado este proyecto, digamos, en la historia del derecho. Muchas gracias, Rosario, y te felicito. Bueno, muchas gracias, Pamela. Bueno, yo soy media dispersa, así que, pero yo te agradezco. Bueno, yo tengo una idea. Doctora Polotto, voy a hacer, como usted es medio dispersa y acaba de confesar, sepa que tiene otras 5 preguntas, ¿está? Así que la voy a tener que perseguir un poquito para que no sea tan dispersa. Me gusta. No, bueno, muchas gracias. Gracias también, Ezequiel. Bueno. Yo lo primero, nosotros ahora dentro de poco tenemos el centenario de esta comisión. La idea mía es, yo ya vengo trabajando primero, yo ya vengo trabajando sobre todo en este arco temporal. O sea, un poco a mí el proyecto también me da la posibilidad de tomar este arco temporal que va desde el código al proyecto, y entonces ir analizando algunas cuestiones. Esto ya, por ejemplo, algunas cuestiones, sobre todo porque fue lo que yo advertí cuando hice mi tesis. Cuando yo hice mi tesis doctoral, tomé a Héctor Lafaille, pero me di cuenta que había muy poco trabajo anterior. Entonces, tenemos que ir avanzando en esta cuestión de analizar un poco esta historia del código, cómo se lo enseña, cómo se desarrolla la jurisprudencia. Ahora, contestándote concretamente, mi idea es generar algún proyecto en particular, obviamente que no va a abarcar todo. Ustedes se imaginan que el proyecto, nada más el material édito, es importantísimo. O sea, esto es una tarea no de una persona, no de un proyecto de investigación, es una tarea de años y de varios proyectos de investigación, pero por lo menos ir planteando esta cuestión, aunque sea quizás en una, digamos, en algún esquema un poco más amplio. La idea concreta mía es elaborar un proyecto en función un proyecto de investigación en función de la labor de la comisión reformadora. Y después, ¿cómo se enseña? Acá, bueno, ya que Ezequiel, ¿no? Tiene que ver con cuestiones que nosotros discutimos bastante, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos al siglo XX? Tiene que ver un poco, bueno, con los planes, sobre todo los planes de historia del derecho en las facultades de Derecho, ¿no? Entonces, esto de ir avanzando un poco más decididamente sobre esta historia del siglo XX, para incluso también tener algún tipo de conexión con las disciplinas codificadas. Esto es un gran tema. Esto vos que planteas también, Pamela, es muy amplio, requiere bastante, también alguna serie de debates, porque nosotros tenemos planes de historia del derecho que son de una tradición larguísima. Tampoco me quiero poner acá, siguiendo la experiencia de la comisión, a decir, bueno, vamos a dar de baja los planes, pero tenemos que ver un poco cómo se aborda esta cuestión en la enseñanza de la historia del derecho. En concreto, para contestarte, sí estoy pensando en un proyecto en particular,
Y lo otro es una cuestión para enseñar. Es verdad que del siglo XX no tenemos, no hay mucho, digamos, se llega a algunas cuestiones, más que nada de historia constitucional, pero la historia del derecho privado queda un poco ahí arrinconada, ¿no? Esa es mi impresión así, y que va a quedar grabada encima. Muy bien, Rosario. Te voy a pedir para las futuras respuestas un poquito más de brevedad, y les voy a pedir a las queridas colegas y al querido colega que van a preguntar, y también a Héctor Míguez, que todavía no sabe usar la manito, pero que dejó una pregunta en el chat, si pueden ser más breves. Yo sé que esto es muy interesante, además integramos un grupo de amigos académicos y nos interesa hablar y podríamos estar toda la tarde, yo ya lo sé, así que, pero les voy a pedir esa brevedad si son tan amables. Gracias, Romina, entonces, hacé tu pregunta. Muchas gracias, Ezequiel. Felicitaciones a Rosario. Felicitaciones, como siempre, al Instituto por esta serie de encuentros que son siempre tan fructíferos. Y el planteo de Rosario me pareció súper interesante desde muchos puntos de vista, empezando desde lo técnico. El presi que usó creo que nos dejó anonadados, cómo aparecían las imágenes, las palabras. Fantástico. Necesito un curso de presi, doctora Polotto. Star Wars. Mucho de Star Wars hay ahí. Me pareció muy interesante ponerlo en contexto histórico, poner el código en contexto histórico, no es una verdad ahistórica, sino que surge en un contexto, evoluciona en un contexto y en una geografía. Me encantó la propuesta que hace la comisión, en realidad, de analizar la geografía del código, porque no es lo mismo ver el código desde Buenos Aires que verlo desde cómo lo vería un arrendatario en Jujuy o un pueblo indígena en Tucumán. Son realidades tan distintas y tan múltiples. Mi duda, Ezequiel, para que no te asustes, es una sola y corta. Siendo tan importante este proyecto, ¿por qué no se aprobó? Bueno, la pregunta del millón. Todavía nos estamos preguntando por qué nos... Bueno, en realidad, yo creo que primero hay una cosa muy interesante, la labor de la comisión, si bien tarda 10 años, se conoce tardíamente. Hubo una crisis ahí, las actas muestran que hubo una crisis en el medio. Parece que La Nación publicó un artículo, sobre todo porque esto habría que verlo un poquitito, ¿no? Porque nadie sabía qué era lo que estaban haciendo esta comisión, ¿no? Ellos habían decidido publicar todo junto, pero claro, la labor de la comisión se fue extendiendo. Entonces, el proyecto cae medio como una bomba, ahí en el año 1936, ¿no? O sea, realmente lo que se estaba proponiendo se conoce junto con la presentación del proyecto. Parecería que este es por ejemplo, Leopoldo Melo, en un congreso de derecho comercial, cuando a él se le encarga la reforma del Código de Comercio, dice: nosotros no vamos a cometer el mismo error que hizo la Comisión de Derecho Civil, o sea, de no dar a conocer todo, sino vamos a hacer que participen todos. Yo creo que esta idea de reemplazar el código, como la mayoría de ustedes saben, era una idea que no, digamos, en primer lugar, no cayó bien, fue muy criticada. Después, hay una cuestión ahí en la Comisión Interparlamentaria que decidió abrir a una encuesta a las fuerzas vivas de la nación, y eso llevó a que esa encuesta, que no sabemos mucho sobre esa encuesta, retrasara todo la sanción es lo que sabemos hasta ahora, por lo menos lo que puedo saber. Esto fue algo que a la FAI le dolió mucho, porque él realmente, ya le preguntaban por los pasillos de tribunal, ¿y qué pasa con el proyecto? Y bueno,
Entonces yo creo que pasó, y además el proyecto en algunas partes fue resistido. Esto, por ejemplo, la parte de matrimonio, la parte de familia era bastante conservadora, iba marcha atrás con respecto a algunas reformas que se habían producido, entonces hubo bastante debate, y eso paralizó, y bueno, después también tiene que ver un poco los avatares políticos, hay que acordarse que hay un quiebre constitucional en el medio, bueno, un montón de cuestiones que hay que analizarlas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Romina, por la pregunta. Gracias por las palabras también. Bueno, muy bien, entonces, gracias. A ver, Tania, si podés formular tu pregunta. Hola, buenas tardes. Gracias, Kiel, gracias a toda la gente. Doctora, qué temazo. Te felicito. Te pregunto, yo conozco mucho la historia porque yo tengo un libro. Y te pregunto, ¿qué opinas cuanto la participación del gran jurista Augusto Teixeira de Freitas cuando junto con Celso estaba omitido la esclavitud? ¿Está esto en tu plan de proyecto porque influencia demasiado el derecho laboral? Gracias a todos. Bueno, en realidad el tema de la esclavitud, digamos, no está porque no estaba tampoco planteado en el proyecto, digamos, ¿no? Sí, lo que está trabajado en el proyecto, bueno, está la cuestión del contrato de trabajo, que también fue un elemento que estuvo bastante, fue bastante criticado, sobre todo por la... ahí en la Universidad de La Plata fue quizás la crítica más grande, vino para esta parte del proyecto. Pero bueno, la esclavitud no, porque eso es otro problema, digamos, no está tampoco en el proyecto, así que, pero bueno, no sé si con esto respondo tu pregunta. Muchas gracias, Rosario. Mariana Silveira. Bueno, gracias Ezequiel. Rosario, un gusto volver a verla y también a encontrar, aunque solo virtualmente, colegas que fueron tan importantes en todo el proceso de mi investigación doctoral, ¿no? Bueno, yo he trabajado un poco sobre este proyecto de reforma en mi tesis. Claro, formaba parte de una investigación mucho más larga sobre intercambios entre juristas de Brasil y Argentina, y siempre me quedé con ganas que alguien lo atrapara y lo estudiara como el tema lo merece, ¿no? Yo tendría millones de cosas que comentar, pero voy a limitarme a dos. Quisiera escucharte un poco sobre el impacto del Código brasileño en esos debates, el Código del 1916, porque has mencionado el BGB, el Código suizo, pero me parece que ese impulso reformista tiene directamente que ver con el Código brasileño del 1916, que es recibido en Argentina como un código moderno, un código científico, y hay una enorme discusión sobre todo esto, ¿no? Entonces quisiera escucharte un poco sobre cómo has venido viendo esto en las fuentes, e incluso planteo esto porque hubo muy claramente un esfuerzo de la Comisión en difusionar sus trabajos en Brasil. Están en las bibliotecas de derecho acá los tomos de los proyectos, las actividades del Instituto de Altos Estudios de La Plata, así que quisiera escucharte un poco sobre esto. Y bueno, a mi otra pregunta tiene que ver con lo que planteó Romina, pero también con una de mis cuestiones de la vida, ¿no? Es un comentario más bien que una pregunta, pero atraparlo como quieras. Yo siempre me he encontrado desde mi investigación de maestría, que fue solo sobre Brasil, con una dificultad mucho más grande de socializar el derecho civil, ¿no? Hay todo ese debate en el cambio del siglo XIX hacia el siglo XX, de una idea de formularse un nuevo derecho que
capaz de manejar la cuestión social y todo esto, pero esto no avanza en el derecho civil. Pasa lo mismo acá en Brasil y no avanza aun cuando es un proyecto bastante conservador en ese sentido, ¿no? Entonces, quisiera escucharte un poco más sobre las explicaciones o tus hipótesis sobre esa dificultad en socializar el derecho civil, ¿no? Bueno, sería esto. Muchas gracias. Bueno, Mariana, te agradezco mucho, además muy contenta de saludarte de vuelta. Sí, ya tenemos una larga historia, digamos, de intercambio de temas también, ¿no? Mariana, obviamente esto hay que profundizarlo, ¿no? El impacto yo lo vi más que nada en el tema de la elaboración de la parte general. Es verdad que un poco el que desencadena un poco la comisión y todo esto es la aparición del código brasileño, sobre todo los trabajos de Héctor Lafay lo muestra, o sea, se refiere en reiteradas oportunidades, ¿no?, al Código de Brasil, y lo he visto más que nada en la cuestión de la parte general, aunque esto viene de antes todavía, ¿no? O sea, hay que acordarse que los planteos sobre la parte general, esto es interesantísimo, nacen en la enseñanza del derecho, no nacen como una cuestión dogmática o legislativa, sino que nacen con la enseñanza del derecho. La parte general se elabora en las aulas de las facultades de derecho. Y yo coincido con vos, esto que es suerte que me lo preguntás, no tengo así una idea, digamos, terminante, pero coincido con vos que el derecho civil es una rama del derecho que es muy reacia a recibir todas esas aportaciones de las ciencias sociales. Y los que más critican esta como especie de contaminación de las facultades de derecho con estas, digamos, con estos aportes de socialización, son los civilistas. Esto hay que entenderlo quizás porque el derecho civil tiene una larga tradición de elaboración dogmática que remonta más allá del código, ¿no? O sea, no es... o sea, si uno compara, por ejemplo, con el derecho penal o con el derecho mismo comercial, los civilistas tienen una posición mucho más reacia, por ejemplo, hacer análisis históricos, análisis sociológicos, ¿sí? Y generalmente las soluciones sociales tienen que ver con esta idea, a mí me parece, de mitigar algunos derechos en el ejercicio de algunos derechos, el derecho de propiedad, por ejemplo, la autonomía de la voluntad, ¿sí? Pero vos fíjate que tienen grandes dificultades con la formulación de algunos conceptos. Y esto es interesantísimo lo que pasa en la doctrina civilista, por ejemplo, la función social de la propiedad. En la Argentina, salvo la experiencia de la Constitución, de la reforma del 49, no hubo así una formulación de una función social. Quizás hubo instituciones que adoptaban algún carisma social. Lo mismo todo el debate sobre el abuso de derecho, ¿no? Entonces, digamos, hubo un problema de congeniar esos aportes y de recibirlos y transformarlos en formulaciones técnicas, en normas, con la idea, muchas veces, del temor de quizás crear, hay una preeminencia de lo dogmático en los civilistas, de crear formulaciones que pudiesen generar una apertura, sobre todo una mayor atribución a los jueces. Bueno, esto hay que estudiarlo, pero yo también coincido con vos, ellos tienen su forma de resolver esto, que no es como pasa en otras ramas del derecho. Pero coincido totalmente con lo que decís. Y muchas gracias. Rosario. Le damos ahora el uso de la palabra a Ricardo Fesia. Ricardo. Buenas tardes a todos los participantes, a todos y todas. Gracias otra vez, como siempre, al Instituto que organiza estos encuentros tan interesantes y tan profundos.
Ahora que la veo a Viviana, le quiero decir que se quede tranquila porque la función de cancerbero la ha cumplido Ezequiel con la misma rigurosidad, así que puede quedarse tranquila. En verdad, felicitaciones a la doctora Polotto. Mi pregunta ya la hizo alguien. En verdad, mi pregunta un poco estaba orientada hacia la historia política. ¿Qué había pasado que no se había aprobado, siendo que era un código que no metía mano en profundidad al sistema? Ortiz es un hombre, un radical que venía con ciertas tradiciones y que no alteraba para nada la estructura civilista, era pasar en limpio algunos institutos. Por supuesto que nadie se debe quitar de la cabeza la idea de tener un código de tipo Napoleón, digamos, pero bueno, en alguna parte, en alguna mención, lo respondió a esa pregunta, pero se la quiero reformular. Este proyecto del 36 o del 26, como sea, tuvo un impacto después, dejó una llamita prendida para adelante con algunas reformas que se proyectaron, o quedó algo movilizado, digamos, después de la frustración. Bueno, primero, muchas gracias, Ricardo, por su pregunta. Lo primero primero, digamos, es la hipótesis mía de trabajo, que sí tuvo. Y de hecho, con la parte final quería demostrar eso, o sea, que las construcciones, digamos, la construcción de la civilística posterior estuvo influenciada por este proyecto, por lo menos con la contraposición de las soluciones del proyecto con el Código Civil. En realidad fue un proyecto que en muchas instituciones innovó en forma significativa, ¿no? Ya nomás con lo que conté de la posesión, es bastante importante el cambio que proponían ellos, ¿no? También hay que acordarse que nosotros, esta es una, digamos, también es una hipótesis mía, nosotros nunca tuvimos una cultura legalista extrema, donde jueces aplicaban la ley en un sentido, sino que hay que acordarse, y esto es un poco lo que hace, digamos, la referencia que se hace cuando se sanciona la ley 17711, tuvimos una jurisprudencia muy interesante contra Legem, ¿no? Y en muchas cuestiones esto habría que analizarlo, no lo puedo, pero yo supongo que hay una influencia, por lo menos de las instituciones, no sé si tal cual, pero sí de los debates que genera el proyecto del 36 con respecto a algunas instituciones, por ejemplo, la extensión de la acción reivindicatoria, algunas cuestiones que tienen que ver con en materia contractual. Ahí iba a decir algo, pero me olvidé. Así que, pero bueno, un poco esa es la idea. Esa es la idea que yo le agradezco mucho la pregunta, pero esa sería un poco la idea que también podríamos, se podría llegar a trabajar, ¿sí? Y que quizás está en relación con lo que quiere preguntar Héctor, porque estuve mirando ahí en el chat, pero bueno, vamos a dejar que Héctor quizás quiere preguntar otra cosa. Bueno, muy bien, gracias Rosario, gracias Ricardo. Entonces sí, ahora le pasamos la palabra a Héctor. Bueno, Rosario, antes que nada, ¿me oyen? Perfecto. Te felicito por la clara y exhaustiva exposición. Mi pregunta es, desde el punto de vista de la dogmática comercial, digamos, si tuvo alguna paralelismo o una vinculación el proyecto del 36 y el proyecto del 54, o no, y también con el nuevo Código Civil y Comercial que tenemos actualmente. A lo mejor me estoy adelantando un poco a las conclusiones de tu trabajo, pero bueno, no quería dejar de... Tenía curiosidad de hacerte esa pregunta. Muchas gracias. No, yo te agradezco, Héctor. Estos son más bien ya planteos un poco más... yo en principio trabajaría un poco más para atrás, no tan para adelante, pero igualmente tengo algunas sugerencias con respecto a lo que decís. Primero, que cuando uno mira los proyectos de reforma, los numerosos proyectos de reforma hasta llegar al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, uno ve que en los antecedentes, ya cada vez más borrosos,
¿no? Hay una seguidilla, ¿no? Hay una especie de, como de oración que permanentemente se recita, de cuáles son los proyectos de reforma en los cuales se van fundamentando los nuevos proyectos. Uno ve, en el último proyecto hablan del proyecto de 1926, una cuestión bastante confusa, ¿no? Ya se nota que el proyecto quedó bastante en el olvido. Pero yo creo, contestando un poco tu pregunta, yo creo que el gran aporte del proyecto de 1936 es presentar un sistema moderno. Tiene que ver fundamentalmente con el método. O sea, comparado con el Código Civil de Vélez, el proyecto, por lo menos para la mentalidad de la época, el proyecto del 36 presenta un método mucho más moderno. Esto también tuvo sus críticas, ¿por qué esto? ¿Por qué incorporar determinadas cuestiones? ¿no? Pero, por ejemplo, la parte general es algo que se instala. Casi ya no se discute más que si vamos a reformar, tenemos que tener una parte general, ¿no? Por ejemplo, también la cuestión del articulado, o sea, la cuestión metódica creo que es uno de los grandes aportes. Y después algunos intentos, esto que contestaba con Mariana, ¿no? De darle un cariz más social al ejercicio de los derechos. Yo creo que eso incluso permite luego, por ejemplo, la recepción de algunas figuras, como en la ley ya 17711 por ejemplo, el abuso de derecho, bueno, la extensión de la acción reivindicatoria. Lo que sí deja el proyecto, que fue muy difícil para nosotros, para la cultura jurídica argentina, reemplazar el Código de Vélez. O sea, realmente, miren, todos los años que la ley 17711 nos animaron directamente, pero uno ve la impronta, el carácter también simbólico que tuvo la codificación de Vélez, y el funcionamiento que tenía en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No sé si contesto un poco, Héctor, es medio por arriba porque tampoco llevamos tan ahí, pero realmente me parece muy interesante lo que vos decís, y bueno, en esta historia del código habría que avanzar ya para otros rumbos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rosario, gracias, Héctor. Yo hoy, que estamos cambiados de roles con Viviana, después le voy a dar el uso de la palabra Viviana para que cierre, para que sea la anteúltima, antes de que Rosario cierre. Pero no puedo dejar, por mi parte, de preguntar o de comentar, porque, claro, formamos parte de un equipo y de unas discusiones que tienen que ver con esto, con ese proyecto. Y hay varias cosas que son muy interesantes y que dan, Rosario, dan para que vos organices un seminario específico, porque hay muchas cosas, como salió lo de la enseñanza, salió lo del espacio, lo del tiempo. Yo acá quiero, en parte, conversar con vos y conversar con los demás colegas, que siempre estamos con el micrófono abierto y con el mail abierto. Me parece una cosa que es importante para destacarla, y sobre todo también, a veces para nosotros, los abogados, pero también para los historiadores que se aproximan a la historia del derecho. Yo creo que es muy importante entender la autonomía de los juristas y de la cultura jurídica. Es una autonomía que dialoga con la sociedad, con la economía, pero que tiene sus lógicas, sus tiempos, sus prestigios, sus autoridades. Y en este sentido, yo pensaba, creo que alguna vez algo conversamos, pero me parece que a partir de hoy le daría una vueltita de tuerca. Creo que los civilistas dentro de la cultura jurídica y amparados y protegidos por el código, como lo que dijiste vos también, el carácter simbólico de esta construcción intelectual y normativa, se ven a sí mismos como la aristocracia de los juristas, y que son aquellos que no tienen por qué escuchar a los demás, ellos se escuchan a sí mismos, y de hecho vos lo destacaste también muy bien cuando hablaste de la comisión, pero creo que, o sea, sí, esta es una interpretación que yo la he propuesto en un modelo de análisis hace unos años que está publicado. Creo que los juristas frente al resto de la sociedad se ven como una élite,
como una aristocracia, como una expresión sublimada de la ciudadanía. Esto es lo que se ven los juristas. Por eso es que los juristas tienen esos espacios de discusión, las conferencias de abogados, los congresos. Los debates son entre juristas, no necesitan hablarle a los legisladores. Los legisladores, para esos juristas, son unos personajes bastante desvaídos, irrelevantes, y por qué no inútiles. Estaba pensando, por ejemplo, en alguien tan interesante, que de paso nos sirve para dialogar con varios temas, como es Enrique Martínez Paz, lo que él dice acerca de los legisladores, y Enrique Martínez Paz hablando con Bevilacqua y todo este tipo de cosas, y lo tenemos en la comisión, y entonces ahí también nos explicamos muchas cosas acerca de esta difusión. Precisamente, a un Enrique Martínez Paz le va a importar mucho más qué opinan sus colegas civilistas brasileños que lo que puede opinar un desagradable legislador argentino al que lo considera un ignorante y innecesario que se meta en el tema. Pero entonces, esta es una de las cuestiones. Creo que este es un tema. Otro tema que me parece interesante es, al margen de esto de la autonomía, en la construcción de esa autonomía, ir pensando, Romina rescató, y rescató con mucho criterio, el tema de lo de la geografía, y algo en su momento, te cuento, Romina, es para estimularla también a Angélica y a Gabriel Presi, Angélica Coro y Gabriel Presi. Creo que tenemos que ir formando así áreas de trabajo, grupos de trabajo sobre las geografías del derecho y los tiempos del derecho, que no son los mismos. Precisamente, cuando los juristas se ven a sí mismos, no tienen la urgencia de la sociedad o de los actores sociales castigados o ansiosos. Por eso es que, y creo que también, la otra cosa en la que tenemos que estar pensando, nosotros podemos ver retrospectivamente el proyecto del 36 como un fracaso, pero los juristas no consideran fracaso que un proyecto no se convierta en ley, porque lo importante es el proyecto, lo importante es la cultura jurídica, lo importante es la reflexión entre los expertos. Entonces, no se ven a sí mismos como fracasados. No, este es un problema de legisladores, que además, me pongo a pensar en la perspectiva de ellos, es un tema menor. Y en este sentido, yo aprovecho todas las ricas sugerencias de Rosario y también las intervenciones, pero creo que también tenemos que darle, o podemos aprovechar en este espacio plural, internacional, pero fundamentalmente iberoamericano, para tratar de encontrar parentescos, analogías, similitudes. Hace un tiempo estábamos hablando con Rosario, y acá aprovecho que está Cheni y que está Roberto Cerón. Por ejemplo, habrá que ver, y Alessandri Rodríguez, ¿tendría actitudes semejantes, parecidas? Darío Echandía en Colombia, ¿tendría actitudes parecidas? Le preguntaría a Ana Brisa, ¿qué civilistas hay en México en estos años? ¿Sobre qué están discutiendo? Yo estoy convencido de que de esto vamos a encontrar regularidades, vamos a encontrar identidades y vamos a encontrar las verdaderas singularidades, que son quizás diferentes de las que hoy pensamos porque nos falta el mapa global. Entonces esta es la oportunidad para pensar. Rosario ha tenido, entre otros de los tantos méritos que tiene, pero en este caso, y sobre todo para un público no argentino, le ha dado nombre a la descodificación y a la recodificación. Porque lo que tenemos por el momento son periodizaciones, son esquemas, pero estos esquemas los hacen personas concretas, los hacen personas que tienen nombre y apellido. Así que muchas gracias, Rosario. Los saludo a todos y le doy el uso de la palabra a Viviana, que hoy está en papel de Ezequiel, y Ezequiel está en papel de Viviana. Bueno, Viviana, el piso es tuyo. Muchas gracias. Disculpas por no haber podido estar la primera parte, que tuve que estar en una reunión. No pude escuchar lo que dijo Rosario. Escuché solamente una reflexión que me parece muy importante y que es lo esencial que es para los historiadores del derecho avanzar hacia el estudio del siglo XX, para que podamos dialogar
más con los civilistas y para que nos tomen más en consideración. Me parece que esa reflexión es muy importante. Sé que mi espíritu estuvo rondando, así que les agradezco mucho a todos haber estado acá en esta reunión. Los esperamos la semana que viene, el 12 de agosto, que tenemos la presentación de un libro muy motivante, muy sugerente, Historia del Derecho, ¿para qué? Así que, Rosario, te felicito por la presentación en Presi, espectacular, y los saludo a todos y te dejo para que cierres esta conferencia. Muchas gracias. No, agradezco mucho a todos, y como en la televisión me gustaría mandar saludos. Porque lo veo al doctor, no, hay algunos que no saludé, al doctor Domínguez Benavides, le agradezco un montón que la participación, bueno, también al doctor Mayocchi, ahora no sé si sigue porque a Facundo López, que me tiene que soportar las clases de Historia del Derecho. Facundo, ¿qué tal? Y bueno, quiero agradecerles también a Mariel López y a Miriam Bomaro, que estoy trabajando con ellas son arqueólogas, y entonces estoy trabajando con ellas en un proyecto muy interesante de arqueología rural. Estoy aprendiendo con ella más que nada en la UCA, así que les quiero agradecer un montón que están presentes y bueno, su apoyo también en estas actividades. Así que muchas gracias. Bueno, la verdad que muchas gracias por escuchar, y bueno, me llevo todas estas sugerencias y todas estas conversaciones, y vamos a seguir